Izquierda, que es el FMLN. Estamos por finalizar este periodo en mayo de 2019. Cuando ingresé al ministerio, habían 3 temas. Uno de ellos fue la ratificación del convenio 189 vinculado a el trabajo, la OIT lo menciona como trabajo doméstico y también la legislación salvadoreña, pero sabemos que conceptualmente pues es trabajo del hogar remunerado, así se reivindica. Otro convenio que me propuse en la agenda fue el convenio 169 de la población indígena u originaria y el convenio de gente de mar. Debo decir que desde la función pública uno pues hace esfuerzos por incidir en las personas tomadoras de decisiones, que por supuesto como ejecutivo, como gobierno del FMLN, debo contextualizarles que es un partido que hemos estado prácticamente solos, desde de la estructura de funcionamiento, desde lo que es el Ministerio Público, el órgano legislativo, el judicial, la Fiscalía General de la República, etc. Es muy adverso y ya sabíamos que como gobierno de izquierda nos íbamos a enfrentar a eso y que inclusive trabajar ante esas adversidades no iba a ser nada fácil por poderes fácticos, poderes económicos, el gran capital, etc. Desde esa perspectiva, pues hemos contribuido en términos de disminución de la pobreza en nuestro país y también a generar fuentes de empleo. Debo decir que uno de los temas que por supuesto también atraviesa la mejoría de la calidad de vida de las personas trabajadoras o la clase trabajadora es el incremento al salario mínimo. Este es un tema que también se vincula al trabajo del servicio doméstico, pero en el caso nuestro hay un vacío en la legislación que es el Código de Trabajo, aunque la Constitución mandata que se debe de atender todo lo relacionado a los derechos laborales de este sector. No contamos con la ratificación del convenio 189, a pesar de varias acciones con la misma OIT, con el grupo parlamentario de mujeres en la Asamblea Legislativa, que son de distintos partidos políticos, con la Comisión de la Mujer, la Niñez y Adolescencia, y por supuesto con todas las fracciones de los partidos políticos. Es un desencanto enfrentarse a una asamblea legislativa o a un parlamento, como se le llama en otros lados, a que quienes tienen los votos son los partidos de derecha y que se opongan a ratificar un convenio o reformas por los vacíos de ley que existen en el Código de Trabajo. Eso es muy lamentable. Y por otra parte, por supuesto, con el sector empleador, que son representantes en los parlamentos, porque son juez y parte, toman decisiones, legislan, pero además son empresarios, que se resisten a asumir, un derecho tan fundamental, tan desde una perspectiva humana, que hay resistencias para poder, primero ratificar el convenio, 2, votar por esas reformas porque en el país igual, me imagino España tampoco tiene, y voy a hablar de España en términos del Estado, ¿verdad? Porque aquí estamos en País Vasco. País Vasco. Muy bien, de eso sí tengo claro, políticamente. Entonces, a ver, en esos términos de no contar con con esos apoyos que se traducen en votos, por supuesto que la OIT ha hecho su trabajo a través de las personas especialistas en normas, en incidir en estas, figuras políticas para contar con una legislación que pueda generar los derechos plenos en términos de derechos laborales. Bien, no hemos logrado eso, a pesar de haber lanzado también una campaña denominada trabajo como ningún otro, derecho como cualquier otro. Y esto ha sido en una alianza
con una mesa de mujeres del movimiento sindical y del movimiento de mujeres. Esto ha sido interesante por la incidencia a través de un convenio de Mundubat con la Unión Europea, pero el ministerio siempre con la intención de que todos estos instrumentos se aprobaran. Bueno, ante la resistencia de aprobar estos instrumentos, hoy estamos trabajando en una propuesta de ley especial de trabajo remunerado. Vamos a ver si la ley hoy es posible, porque los convenios sabemos las implicaciones que tiene ante la OIT, que como son las quejas, las demandas, y a eso pues todo el mundo le tiene miedo. Pero vamos a ver, ojalá, de estas tres, estos tres convenios, lo único que se ha logrado en el país es la ley de trabajo marítimo y su reglamento. El convenio de pueblos originarios, que es el 169, ni el convenio 189 no se ha logrado ratificar. En las condiciones, en el contexto en que estamos, donde pues la balanza está, digamos, el FMLN solo, en el Ejecutivo, sin poder, obviamente, tomar esas decisiones. Y la balanza de todos los poderes, ¿verdad?, que ella decía, digamos, por la derecha. Esa es una desventaja en términos de contexto. La otra cuestión es importante que hemos creado un comité interinstitucional para que le diéramos trámite, uno, para que el presidente de la República diera su visto bueno, para que este convenio fuese a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y que del Ministerio de Relaciones Exteriores llegara a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Relaciones Internacionales. Eso lo hemos logrado. El presidente tiene la voluntad política de que este convenio se ratifique. En la Comisión de Relaciones Exteriores ahí ha quedado engavetado. Así que muy ligeramente les comparto esto, pero algo muy positivo en el ministerio es que cuando yo llegué, y esto lo cuento, y hoy lo conté en la mesa, estando ahí en la reunión con Mundubat, mi primer día en el ministerio, me llega a decir la jefa del Departamento de Organizaciones Sociales del ministerio: ministra, necesitamos su firma para denegar este sindicato. Era el sindicato, primer sindicato de las trabajadoras del hogar remunerado. Y les digo yo, y qué bienvenida me dan ustedes. Yo conozco a estas mujeres, mujeres organizadas de las Mélidas. Yo soy de las Mélidas. Entonces les digo yo, ¿qué ha pasado aquí? Las asesoraron, les dijeron que tienen que cumplir. No es que no han cumplido, ¿por qué? Bueno, les dije, van a convocar a estas mujeres y les vamos a explicar, ya tenía que decirles vamos porque yo era parte ya del ministerio, les vamos a explicar por qué se les tiene que rechazar la personería jurídica. Y en adelante este ministerio va a asesorar, porque ahí hay mujeres que no saben leer y escribir, mujeres que no entienden cuáles son los requisitos, que se han equivocado, que las fueron a buscar a las direcciones, se perdieron, bueno, un montón de cosas. Un sindicato en el país, en El Salvador, se conforma con 35 personas. A los 3 meses, o sea, ya las asesoramos, les explicamos, yo les dije con el dolor de mi alma, voy a tener que rechazar esa personería jurídica. Pero hoy van a tener la personería jurídica que nunca han tenido. A los 3 meses les dimos la personería jurídica. Ese fue el primer sindicato, que es Simutre, que la secretaria general precisamente hoy viene de El Salvador y vamos a compartir en estas jornadas a nivel, digamos, que ha organizado Mundubat. Debo decirles que en el ministerio, como todo, quizás la mayoría, no lo sé, pero tengo esa impresión, la mayoría somos mujeres en el país. Somos 6.581.000 la población. El 53% somos mujeres. La mayoría de mujeres del sector servicio se concentra en mujeres. Hay prácticamente 138.000 personas y de esas el 90% son mujeres. Muchas migran del campo a la ciudad, buscando una mejoría de su situación en la ruralidad hacia, digamos, el campo. Desde esa perspectiva, por supuesto, es relevante decir que no solamente hoy existe un sindicato,
Hoy existen 6 sindicatos. En el ministerio los sindicatos de mujeres antes no existían. Ahora son 21 sindicatos. De esos 21, 6 son de trabajadoras del hogar. ¿Y qué es lo que hay que hacer para obtener la personería jurídica? Bueno, estos se categorizan bajo la figura de sindicatos independientes. Y se solicita al ministerio, hay tiempos establecidos para que puedan presentar toda la documentación, como son la solicitud. Posteriormente de la solicitud, se les pide que lleven el acta de creación, de fundación del sindicato, con, digamos, el acta, la presentan al ministerio y luego posteriormente se hace otro trámite para que nombren la junta directiva, que elaboren los estatutos y luego se revisan esos estatutos. Posteriormente luego se les entregan las credenciales a la junta directiva, que el Código de Trabajo en el país establece que mínimamente sean 3 personas y máximo 11, que son la Secretaría General, la persona de finanzas y la de conflictos, o la que decida, ¿verdad?, la asamblea. Eso lleva a lo sumo 3 meses, lo máximo. Si hay observaciones, ¿verdad?, se resuelven y luego pues se le da la personería jurídica si todo está en orden. Las mujeres organizadas pueden también federarse y confederarse. En el país, 3 sindicatos conforman una federación y en este caso 5 federaciones, una confederación. Pero hoy por hoy no podrían confederarse porque solamente son 6 y pues podrían nada más fortalecer su organización con 2 federaciones. La mesa que hemos creado estará siendo parte de todo este trabajo de la ley especial del trabajo remunerado. Desde esa perspectiva estaremos ya trabajando este tema y algo importante que quisiera mencionar cuando hablaba con el tema de salario mínimo en el país, en la historia del país, tomamos una importante decisión, yo diría, estructural. Jamás en la historia se había dado un incremento como el que se tuvo en 2016, que fue muy difícil porque tenía que ver con el poder económico de, digamos, el empresariado, en este caso del país. Se, digamos, benefició a casi 500,000 de personas con el incremento salarial. Eran 9 tablas con distinta índole de labor, pero homologamos las tablas salariales de 9 a 4, 2 para la ciudad y 2 para el campo. Debo decirles, ni siquiera $100 ganaba un campesino en la corta de algodón y era su salario mensual. Eso era indignante. Cuando yo llegué al ministerio dije, bueno, yo tengo que denunciar esto. Pero si yo lo hacía, me estaba denunciando yo misma. Entonces, trabajé durante un año con una estrategia muy clara, muy complicada, porque los sindicatos, y yo me imagino que aquí igual, algunos están dispersos, divididos, no tienen agendas únicas. Me costó muchísimo, fue una cosa muy de agotamiento, así lo digo, muy complicado, pero logré la unificación sindical en el país para que se pronunciaran y lucharan por un salario mínimo. Lo que ganamos fue que las mujeres o el sector que trabaja a domicilio lograra también estas tarifas de salario mínimo. En el país hay un vacío de ley que son regímenes especiales, así aparecen en el Código de Trabajo, y esos vacíos no se legislaron y desde 1963 están ahí. ¿Por qué no se han podido modificar? Bueno, la derecha del país nunca ha querido que se modifiquen. Esa es la esencia, ¿verdad? Esa es la esencia. Entonces,
El 42% de esa cantidad de personas trabajadoras, de más de medio millón, fueron mujeres. Y estos decretos ahora benefician a mujeres principalmente que están organizadas también en un sindicato que se llama Citrabordo, que también cuando yo llegué escuchaba sus testimonios de cómo la flexibilidad laboral también se imponía en, digamos, ese trabajo. De manera que ellas fueron beneficiadas y eso es muy importante. Ahora, por ejemplo, del sector maquila, antes el salario que existía en el país era de $211. Hoy casi son $300. No es, digamos, la gran cantidad, ¿verdad? De 211 a casi 300, bueno, ahí la Constitución y el Código de Trabajo dice que hay que atender el costo de vida. Nos hemos acercado, pero no es a satisfacción aún este incremento salarial. En el sector comercio y servicio teníamos un salario de $251, hoy es de 304. Y en la recolección de la caña de azúcar era de $109, ahora es de 224. Y en el caso de la recolección de caña y café era de 129 y hoy es de $200. Por esto se alarmó tanto la empresa privada que dijeron que se iban a cerrar empresas, que iban a haber despidos masivos, que se iban a incrementar los costos de los alimentos y nada de esto pasó. Absolutamente nada. Entonces yo digo, le tocamos un pelo de gato a las ganancias de los empleadores, que tienen increíbles ganancias por la zafra del azúcar, bueno, etcétera. Entonces no quería dejar de mencionar este tema porque me parece muy, muy relevante en la vida, digamos, en este caso, de la clase trabajadora que percibe un salario mínimo y que apenas le alcanza para poder subsistir. Entonces, como yo sé que no hay mucho tiempo, también solo para ir como terminando, quiero compartir que se está trabajando la política de cuidados en mi país. No tenemos una ley, pero estamos por finalizar ese documento, ese instrumento, en el que por supuesto lo que queremos es una implementación de acciones a nivel del sector público y también privado, basados precisamente porque es una carga muy fuerte, principalmente en nosotras las mujeres. Es un trabajo invisible, un trabajo no remunerado en muchas ocasiones, y sí es remunerado, pero es mal pagado. Además, no hay un autocuido, ni tampoco hay digamos, acciones, ni presupuesto para, digamos, solventar, digamos, esa carga, a veces emocional, de las personas que ejercemos cuidado. Me incluyo porque yo tengo a mi madre también. Entonces, no es nada fácil. Aparte de ello, la triple jornada, el trabajo reproductivo y el mismo trabajo, digamos, en el ámbito privado. Por tanto, es relevante la corresponsabilidad en la familia, con el compañero o la compañera de vida, con la comunidad, con el lugar de trabajo y por supuesto esto se vincula con el Estado. El Estado también debemos de ser responsables en este tema. Bueno, luego hemos impulsado otras campañas precisamente porque el diagnóstico que tenemos de este sector en el país, que por supuesto fue una investigación que la OIT llevó a cabo y que por supuesto son condiciones bastante difíciles las que enfrentan las mujeres. En algún caso son menores de edad, que son violentadas, que son acosadas, en muchos casos son, bueno, violadas, y que en ese sentido, pues, el diagnóstico que se ha levantado en mi país, pues hay una preocupación muy grande. Y por supuesto, la recomendación es la regulación de este trabajo en horario de trabajo de 8 horas, porque también se ve trabajo de esclavitud
El otro es el tema de contar con prestaciones sociales, contrato escrito y gozar las vacaciones y contar con el aguinaldo. Y por supuesto la protección social. En este caso, en el país, lo que existe como una acción afirmativa ha sido un régimen especial en salud que se le ha brindado a las mujeres, a las mujeres y hombres del sector del servicio doméstico. Eso ha sido, digamos, un avance, pero que no tiene los derechos generales como cualquier otra persona que sí tiene otro trabajo. Este régimen, lamentablemente, ha tenido, digamos, una barrera, diría yo, o una situación que no se tomó por obligatoriedad, que la patronal o la persona que contrata el servicio, digamos, doméstico o remunerado, no haya sido obligatorio, sino más bien eso quedó abierto. Había una meta de 25,000 personas de ser registradas en el Seguro Social y no tenemos más que unas como 1,500, creo, a lo mucho. Eso es muy poco, muy pocas mujeres accesan a estos servicios y se ve muy limitado en términos de atender un accidente en casa, un accidente por, digamos, un servicio doméstico. No tiene una remuneración porque, por ejemplo, si alguien queda invalidado, no tiene, digamos, esa posibilidad. Entonces hay muchas limitaciones, inclusive en algunas especialidades. De manera que hay muchos desafíos en este tema, seguiremos tratando de avanzar en la medida de lo posible y, por supuesto, si tuviéramos la correlación en la Asamblea Legislativa, o sea, el Parlamento, por supuesto que eso fuese diferente, ya quizás tuviéramos ratificado el convenio 189, la ley y las mismas reformas al Código de Trabajo. Pero bueno, estamos avanzando en estos temas, esperando que ojalá veremos la ley, si es posible que tenga una aprobación. Me voy a quedar aquí por el tiempo, no porque tengo mucho que hablar, pero porque si no, no dejo hablar aquí a mis queridas compañeras. Bueno, primeramente yo soy, como ya presentó el compañero, Katia Himberger. No soy alemana, pero apellido no, pero ya es parte de la inmigración, ¿no? Soy de Brasil, se nota, ¿no? Pero acento. Y bueno, estoy agradecida, ¿no?, por la alternativa, la oportunidad y el espacio donde se está compartiendo también con a mesa, con Tina, con Sandra y con Isabel. Desde nuestra asociación, la aportación que venimos a hacer es un poco con el tema, ¿no?, un perfil de las mujeres inmigrantes. Desde un pequeño diagnóstico que hacemos, de asesoría que hacemos en Casa de las Mujeres aquí en Donosti, con un tema de homologación de estudios, ¿no?, que después de un proceso largo, ¿no?, dentro do proyecto migratorio, a gran mayoría de las mujeres ven pedir información sobre la situación, ¿no?, de la homologación de estudios, pero en realidad es mucho más complejo, ¿no?, las variables que va surgiendo a partir de ahí, ¿no? O que pasa? A maioria das mulheres imigrantes estão no setor doméstico, ¿no?, pero bajo paraguas de trabajo de hogar, ¿no?, de trabajadoras de hogar, y nesse paraguas que cabe tudo, estão exercendo funções como cuidadoras, outras funções que não têm que ver com a limpeza, não, o trabalho de hogar. E nesse sentido, não existe um contrato, não, que recorra legal, não, dizemos em termos de leis, legal, que recorra ao trabalho da interna, não, da figura de interna, não, que bem hace Isabel ou ver na página de ATHL, não, vemos bem as estatísticas que corroboram, não, com esta informação que temos de las horas livres, não, que se considera
das horas de trabajo, que esta figura de interna está trabajando prácticamente 24 horas à disposição de uma pessoa, não, que paga esses serviços e que não tem tempo livre e uma série de outras condições. Eu vou tentar colocar aqui um PowerPoint para que me vá ajudando um pouco com os dados. E também não vou tentar ser o mais breve possível para logo termos um pouco mais de debate. Como estava dizendo, esta Constituição, não, que dizíamos que aí se pergunta, não? E nós outras mesmos nos perguntávamos, não? E eu mesma me perguntava, porque he trabalhado como 2 anos como interna também, não? Nessa figura de interna. E então se pergunta, não? E por que vêm essas mulheres? Que hacen aqui, não? Por que vêm aqui? Por que migram aqui? Por que aceitam essas condições, não? Primeiramente dizer dos vazios que há, não, nesta sociedade de acolhida, que não há políticas de conciliação da vida laboral e familiar, não, os homens todavía não ingressaram, não se hacen responsáveis a grande maioria dos cuidados, e também os escassos recursos institucionais, não? Como Sandra ha comentado, ¿no? Es obvio que a questão de los cuidados é uma questão que compete a todas e todos, o conjunto da sociedade em geral, as famílias, a sociedade, as mulheres, a los hombres e ao governo também. E creio que as políticas não se hacen uma política ou não se aposta a uma política para manter todo o tema, não? Como é um tema que está invisibilizado e são as mulheres a maioria que está fazendo esse trabalho, então não interessa tocar aí, não? Pero já há um grande avanço, não, com relação a todos os estudos que estão colaborando as economistas feministas, não, para que isto seja mais prático, não, no dia. Aqui os dados de 2017, um pouco de Cuspegui, como está dividido, não, a população imigrante nos 3 territórios, não, nas 3, em Bilbao, em Vitória e em Guipúzcoa. Em Guipúzcoa, em Vizcaya, muito mais, não, a população 53% e 47%, não. Aqui em São Sebastião também a mesma coisa, 52%. Vitória está aí 50-50, não. Esses dados um pouco só para que hagamos uma panorâmica, que aqui é importante comentar que não aparece nas estatísticas, que é o caso da maioria das mulheres imigrantes nicaragüenses que estão no setor de cuidados, não? E estão como internas. Então, que ha crescido muitíssimo, não, o número de mulheres nicaragüenses imigrantes, não? Logo, uma outra população imigrante que não está aí é a hondureña, que vem crescendo exponencialmente. E este ano, através da assessoria, podemos diagnosticar também um aumento muito significante da população venezuelana, por toda a situação, não? E possivelmente Brasil vai começar a subir muitíssimo nas estatísticas. Seguindo, as motivações dessas mulheres, muitas vezes se vê só o econômico, não? Me vou a esse país de destino, não? E não é a única estratégia porque imigram. Normalmente o perfil são mulheres que desde o país de origem já estão solas, com filhos e filhas no país, não? Deixam seus filhos e suas filhas. Tem essa migração no sentido, estou aí um tempo e logo volvo, e não voltem, acabam quedando e em outras condições e vai cambiando as estratégias, mesmo porque o projeto migratório das pessoas não é linear, se vai cambiando, não? Aqui esses dados também são interessantes,
é que há a evolução de altas na Seguridade Social das trabalhadoras de hogar. Eu coloquei aí de enero, junho e setembro, não deste ano, e já se vê a população estrangeira como é enorme, não? Quem está fazendo esse trabalho e, claro, as estatísticas como suelen ser um pouco sesgadas, aparece aí a população estrangeira em geral, não? Pero conseguiu dados da população estrangeira na União Europeia, que comparando, não, na totalidade, se crava, não, corrobora com a informação de que a maioria das mulheres, não, uma grande parte das mulheres, todas, não, estão no serviço doméstico, não, de trabalhadora de hogar, bajo esse contrato de trabalhadora de hogar, pero como cuidadoras internas e são latino-americanas. Porque a outra população de mulheres que não é da União Europeia, normalmente estão em serviço. Estão ou de camareira ou em outra situação. Esses dados são o pequeno diagnóstico que temos, não? Do perfil dessas mulheres, porque a lenda urbana que rola, não, aí é de que essas mulheres aceitam esse trabalho porque não têm estudos, porque não têm papeles, e não é verdade. Então, dessa pequena amostra, que foi a assessoria do ano passado, foram de 161 não, pessoas, 126 mulheres, porque priorizamos atender a mulheres e imigrantes que estão no setor de trabalho doméstico não empregado. E o nível de estudos das pessoas atendidas vai de superior e universitário, formação profissional, 19%, bacharelato. Então, somando, não, os três grandes níveis, quase a população imigrante não tem nível de estudos, não? Logo, a situação laboral dessas mulheres é desempregada, com contrato 27% e sem contrato 64%. Então, todas estão contratadas, não? Estão trabalhando, mas sem contrato, não? Então, isso já não vai indicando uma vulnerabilidade de direitos. Logo, os trabalhos realizados por mulheres assessoradas. Todas elas consideram um trabalho de hogar, não? Ou trabalho de limpeza ou de cuidados, ou qualquer outro trabalho relacionado com cuidado da vida, com mantenimento da vida, como trabalho não qualificado. Então, também tem esse chip de que, sou mulher e vou cuidar, ou vou trabalhar em cuidados, não? Muitas delas também, em algumas afirmações, dizem assim, é que é muito duro, não? Se uma pessoa não te contrata nem para limpar. Então, quer dizer, não serve nem para limpar, não? Então, esses impactos, não, psicossocial afetam muitíssimo, não, a vida dessas mulheres, não? Então, elas consideram que o trabalho de hogar, o trabalho de cuidados não é qualificado. E são 85% delas estão exercendo esse trabalho. Logo, trabalhadoras de hogar assessorada, 73% estão na figura de interna e 27% de externa. Então, aqui se vê aonde estão as mulheres imigrantes, ocupando o nicho dessa figura de interna com as condições que é. Aqui é uma campanha que hemos hecho, é da Gobesteri, porque todas nos dizem, não, que isto é o que há, ou tu corre ou lo deja, e que se tu não corre vai vir outra pessoa e vai correr esse trabalho, não? Aqui é um contrato de uma trabalhadora de hogar interna, que pelo menos lo tem recorrido, pero se pode detener, no ler esse contrato é uma coisa absurda, pero bueno. Aqui o uniforme de uma das companheiras, que há uniforme, esse uniforme é um uniforme de fiesta, não? E muita gente, muitas pessoas não nos dizem, bueno,
queremos ver las compañeras, ¿no? Que abren las compañeras, que no abren vosotras por las compañeras, ¿no? Queremos escuchar a las compañeras, ¿no? Esa palabra compañeras no me gusta porque no son nuestras compañeras, ¿no? Ya tivemos, no están porque no pueden estar aquí, porque están trabajando primero porque están trabajando, luego porque la traducción para pelear políticamente o para cuestionar algunas cosas, interpretamos cuando una de las personas coloca eso. Se supone que en el siguiente mes de noviembre saldré los sábados a las 10 de la mañana e interese el domingo a las 9 de la noche, regrese el domingo a las 9 de la noche. Le dije a la señora que se iba a salir interna todos los 7 días de la semana, me iba a salir loca. Entonces eso se traduce o que tenemos que hacer, ¿no? Intentar hacer políticas que sean más eficaces, ¿no? Y que a responsabilidad de los cuidados de la vida, del trabajo de hogar, es responsabilidad de todas y todos. Pues nada, yo soy Tina y la verdad es que estoy muy agradecida a Alternativa que me haya hecho esta invitación y encantada de estar con estas compañeras que a ellas dos ya les conocía. Y bueno, viniendo del mundo sindical, estoy encantada de estar sentada con una señora ministra que, como vengo de un sindicato pequeño, creo que nunca me voy a poder sentar a negociar, o sea que me hace muchísima ilusión, ¿no? Quiero hacer una crítica, es una pena que no veo aquí ninguna compañera de algún sindicato que sea más grande que al que yo represento, porque hemos estado dormidas y seguimos estando dormidas con las trabajadoras del hogar. Es verdad que por la parte que nos corresponda, y siempre diciendo que nos hemos olvidado un poquito, desde ese caso que estamos haciendo un trabajo. De hecho, estamos preparando, tenemos ya una guía que nos sirva a nosotras y a quien la quiera utilizar, pues para ayudar a las trabajadoras y empleadas del hogar. Y tenemos la consideración desde SK de que tenemos que salir fuera a visibilizar a estas compañeras y por eso en todos los espacios que podemos estamos. Por eso, no es solamente por eso que yo estoy colaborando con SOS, llevo ya bastante tiempo, no sé ni el tiempo ni los años, ¿no? Entonces, desde la realidad social que vivimos en SOS Racismo y nos damos cuenta, tengo mucha suerte porque me ha ayudado mucho Katia, o sea, te quiero decir que yo no os voy a dar datos porque ella ya tiene bastante, ya os los ha pasado, entonces son muy parecidos a los datos que yo os puedo dar desde SOS, ¿no? Nosotras, el grupo de SOS, estamos realizando un trabajo, hemos formado un grupo con personas migrantes y bueno, hacemos un poquito de autoayuda, tenemos una red pues para ayudarnos en cualquier problema y si encontramos algún trabajo, pues una red de colaboración. También una red de sensibilización, hemos hecho una campaña que tenemos un corto que hemos preparado, que esperamos, no lo tengo aquí porque esperamos presentarlo para el Festival de Derechos Humanos de Donosti. Solemos reunirnos con estas personas que es una pena, a estas horas ellas no pueden estar aquí, ninguna de ellas puede estar aquí porque posiblemente ya está trabajando, ¿no? Ellas demandan sobre todo mucho el estar en contacto unas con otras, hablar de la salud mental, emocional, de los problemas físicos que tienen. Entonces, cada domingo que nos reunimos lo dedicamos a un tema, o pues cuestiones laborales, cuestiones de cómo te sientes tú, problemas físicos, emocionales, el que no se cuida al cuidador, en este caso a las cuidadoras. Lo último en que estamos, pero que estamos muy incipientes, y Katia nos está hablando, estamos intentando también que ellas se formen en cooperativa, pero para eso todavía nos queda mucho tiempo. Luego también desde SOS Racismo tenemos con ellas pues una asesoría, que una tenemos en Donosti, en la que está Sten, y la otra está Gerard. Un par de semanas, dependiendo, pues pasan asesoría con estas mujeres. Yo lo que sí que quería era dar voz a estas mujeres, entonces hemos hecho un trabajo con ellas que nos ha ayudado el Departamento de Psicología del Gobierno vasco
Entonces, quería hacer un pequeño recorrido y lo voy a hacer rápido, lo voy a hacer así leyendo y voy a transcribir, voy a leeros unas entrevistas desde que ellas empiezan ese camino hasta que llegan aquí con lo que se encuentran y, bueno, unas últimas consideraciones de las conclusiones que hemos sacado desde SOS. Este trabajo lo tenéis en SOS, lo podéis, os recomiendo que os lo leáis porque además es muy interesante. Entonces, desde el momento en que ellas parten la situación del viaje, os voy a leer solamente una de las entrevistas porque hicimos entrevistas a un grupo, a 3 mujeres, bueno, hemos hecho más entrevistas, pero unas encuestas a mujeres migrantes y mujeres autóctonas. Yo solamente me voy a referir, evidentemente, a las mujeres migrantes. De estas mujeres migrantes he traído unas entrevistas que se les hicieron a tres de ellas, ¿no? Entonces, desde el momento que está preparando el viaje, y ella dice, ya no estaban pequeños, pero las de 12 yo pensaba, antes yo ya me había querido venir de la situación, pero me dijeron las gemelas, que son gemelas las últimas, mami, si tú te vas, nosotras nos vamos a quitar de aquí y nos vamos a matar. Y yo, Dios mío, vida, ¿qué dicen? Entonces, bueno, tuve que hacer una reunión con mis hijos y habla con los hijos y dice que se va a ir. No voy a leer entero porque es bastante largo. Dicen, voy a salir, no me voy a despedir de ellos, pero ya cuando se levanta los niños le están esperando y evidentemente se quedan llorando. También dice, otra me dice, se quedaron con su padre, pero su padre nunca creía que yo iba a salir. Yo salí como huyendo de allí, de la situación que vivía una mala situación por parte de él. O sea, que nos está indicando que esta mujer encima pues era agredida por su marido. La llegada. Claro, llegan a este país. Dice, en Cáritas me regañaron, me dijeron que por qué salí de mi país, por qué venía a hacer aquí, que aquí no había trabajo y tal. Y encontré una señora de Honduras también y me dijo, yo tengo 5 meses de estar viniendo aquí y no vas a encontrar trabajo. A los 3 meses la llamaron. Cuentan, otra de ellas, el miedo que tiene cuando va en el tren de que pasen y les pidan la documentación. Cuando llegan aquí, hablan de que la gente de aquí no les acepta, no les gusta las costumbres que ellas tienen y que les cuesta adaptarse. Otra de las entrevistas, pues claro, hablan de la crianza de los hijos, las responsabilidades que ellas dejan allí. Tú tienes que pensar en tu hijo porque mi hija va para la universidad, ¿lo entiendes? Y si papá no le da nada, su papá está allá, pero nunca le dio nada. Entonces yo soy su mamá y su papá a la vez. Es muy duro. Esta mujer cuenta que deja a sus hijas, que es lo que en manos de otras mujeres. O sea, es la historia que se repite con nosotras las mujeres. Hablan de las emociones y apegos con la familia. Cuando me vine aquí, empecé a trabajar y empecé a mandarles para sus estudios. Y ellas súper contentas. Y claro, uno cuando está aquí es cuando se da cuenta lo que empieza a valorar las cosas. Empieza a valorar lo que uno tenía en casa y que no lo había valorado, y siente pena porque nunca les dijo cuánto les quería. Hablan de la reagrupación familiar y planificación de la familia a futuro. Entonces aquí también hablan de eso, de que vienen, piensan que van a estar 3-4 meses y al final pues se convierten en años. Y cada vez que van les cuesta más volver. Ellas, pues porque es muy triste que saben que no saben cuándo van a regresar. Luego, claro, sufren la situación administrativa. Hay aquí, cuenta, pues eso, en un principio yo tenía miedo, siempre en el tren caminaba, viajaba en la mañana y en la tarde en el tren, y subían los de migración al tren, pero yo siempre, a mí me han aconsejado, mira, pónete guapa, pónete lentes en el verano, maquíllate bien, cógete tu libro y tal. Y eso hacía yo, y entraba, tal vez entraban los de migración y yo seguía leyendo y ellos no me miraban. Esa versión que tienes que tener en un momento tiene que ser horrorosa. Yo cuando me senté en el avión, yo pensé, yo no quiero volver, nada más verme en el avión, yo quería regresar. Pero yo había tomado prestado para el boleto y estaba allá. ¿Qué problema tienen? Vienen con un dinero prestado y tienen que pagar esas deudas. Bueno, luego hablamos de criterios de contratación. Pues hablan de ello. Ellos querían hacerme contrato, pero ellos no podían porque yo no podía hacer papeles. Pues, hasta que no tuve 3 años. Hablan del problema que tienen porque saben que vienen sin papeles.
Yo siempre he tenido que trabajaba ahí como loca, sin tener días de descanso, sin tener vacaciones. Yo no sé qué es tener vacaciones. Yo trabajo los festivos, los fines de semana y a mí no me pagaban. Claro, una se da cuenta. Dice, cuando yo empecé a conocer los derechos, entonces fue cuando empecé a hablar, cuando me informé y cuando les dije. Y fue cuando ellos y ellas, los empleadores, pues cambiaron un poquito la actitud que tenían. Hablan del tiempo libre que tienen, muchas de ellas, y las consecuencias sociales. Evidentemente, dice una de ellas, doy paseos, veo escaparates, no sé, a veces si llueve mucho, los días tristes no salgo de la casa y me quedo. Creo que en 11 años no me acostumbraré con este tiempo. Ya me sé de memoria todos los escaparates. Y luego cuenta otra, tú estás 24 horas. Yo soy cristiana y le digo a ella, usted, con que me dé las horas para ir a la iglesia yo me conformo. Y sí, salí y desconectar un poco. Me entra por aquí y sale por allí. Luego no te deja de ir a la iglesia, no te deja salir. Es lo que te digo, es como una esclavitud. Se sienten los abusos de poder y situaciones de discriminación. Hablan, pues, cómo le han tratado. La señora, pues así, la de Andoain me trató súper mal. Me discriminaba, me trataba muy mal. Me decía, te compré por mosca muerta y mira en lo que ha resultado. Y cuando yo empezaba a defenderme, le hacía limpiar el suelo de rodillas. Todos estos son testimonios que nos han pasado. Voy a leer otros cuantos, porque si no se alarga mucho la cosa. Había un chico como de 25 años ahí, y yo limpiaba cristales muy despistada y tal. Y va el chico y me abraza, y me dijo una palabra bien fea. Entonces yo le dije a la mujer que yo no iba a seguir trabajando. Si el hijo cuando viene quiere que echar un casquete, te lo cuenta así la chica, con uno, ¿me entiendes? A mí nunca me ha pasado, Miss, te lo puedo asegurar, que a más de una le ha pasado. Bueno, pues estamos con el acoso, que es muy difícil de demostrar, y bueno, esta es una realidad que nosotros hemos vivido algunas veces en las oficinas de SOS-Racismo que nos han planteado esta cuestión. He cogido otra entrevista para demostrar la deshumanización del trabajo. Yo he tenido un cólico en los riñones y un día tenía que ayudarla a ella. Tenía que ayudarla con las medias de presión. Y yo le dije que tenía cólico en los riñones, que no podía agachar. Y ella me dijo que me pagaba para trabajar, no me podía poner enferma. Hablan también qué pasa con los despidos. Yo no veo justo cuando trabajas en una casa y que sin aviso previo, como lo hicieron a mi amiga, que tenía 8 años trabajados sin pagar un mes trabajando, sin dar finiquito, y mi amiga todavía está con abogados y con la justicia. Bueno, pues hay varias historias de estas que tampoco os las voy a repetir. Estas mujeres, claro, las razones por las que permanecen en el empleo. No he querido poner ni una encuesta más porque se iba a alargar mucho la cosa y como tenemos lo que tenemos, pero bueno, la dependencia que tienen las familias de ellas, el desconocimiento en muchos casos de sus derechos y el miedo a una situación irregular, es de verdad que pesa muchísimo. En cuanto a la satisfacción laboral y el ámbito relacional, es verdad que algunas están bastante satisfechas con lo que hacen, pero bueno, con lo que hacen y con la situación, pero muchas que no. Por ejemplo, hay una que dice, yo le quiero mucho a la viejita, porque ya llevo años con ella. También cuenta otra, por el contrario, que después de decirme que ya no me necesitaba, la semana me llamó y me dijo, mira, ven, que el niño no puede estar sin ti. Entonces ella en un principio le dijo que no, pero luego le dio pena y tiene una relación, a pesar de que a ella en su día le echaron, por ese apego tiene una relación y va de vez en cuando a ver a los niños. Y bueno, habla de las redes de apoyo y de integración social. Es verdad que habla de pues, que ellas en un principio eran un grupo, pero bueno, que se han dispersado, unas se casaron, otras se fueron a otro sitio. Y pues bueno, una dice, tengo 2 horas libres, imagínate, yo no veo a mi pareja, que esto es muy serio, mi pareja viene aquí y toma café conmigo y se va. O sea, algunas tienen estas situaciones. Sin más, tenemos unas condiciones unas conclusiones que os quería, pero bueno, algunas que he sacado de datos que has dado Katia, que no sé si tiene mucho
mucho sentido, porque eso del nivel formativo, que hay una creencia de que son gente que es poco formada, al contrario, pues muchas, la mayoría de ellas están bien preparadas, lo que pasa que, bueno, tienen también unas dificultades para que aquí se les reconozca eso, o sea, se les convalide los estudios que tengan, ¿no? Y bueno, yo creo que he querido ser un poquito, ya que estábamos aquí las dos, ser la voz de estas mujeres que porque están trabajando no pueden estar.